Listo, pues buenos días. Vamos a iniciar la sesión bibliográfica del Instituto Nacional de Psiquiatría. Hoy, viernes 24 de enero de 2025, presenta la doctora Gabriela Gracia. Y por favor, doctora Gracia, ¿se puede dar lectura al resumen? Buenos días. Bueno, como comentó el doctor Ortega, soy la doctora Gabriela Gracia, residente de segundo año. Vamos a ir con la lectura del resumen del artículo titulado Efficacy of KarXT on Negative Symptoms in Acute Schizophrenia, a Post-Hoc Analysis of Pooled Data from 3 Trials. Como antecedentes, la esquizofrenia es un padecimiento con una prevalencia del 1% a nivel mundial, con una presentación sintomática heterogénea, pero con síntomas nucleares que han sido identificados mediante instrumentos clinimétricos y que han arrojado en los análisis factoriales dimensiones constantes, por ejemplo, los síntomas negativos, positivos y cognitivos. El tratamiento farmacológico ha permitido que las personas que padecen esquizofrenia tengan una mejor calidad de vida que hace 40 años. Sin embargo, el principal mecanismo de acción de estos tratamientos es en las vías dopaminérgicas y la eficacia es predominante sobre los síntomas positivos. Se sabe que los antipsicóticos atípicos confieren ventajas sobre otras dimensiones sintomáticas al actuar sobre otros sistemas de neurotransmisión, pero tampoco han demostrado tanta eficacia para el tratamiento de los síntomas negativos. El presente estudio analizó la utilidad de un nuevo fármaco denominado xanomelina, un agonista de los receptores muscarínicos M1-M4 a nivel central, combinado con el cloruro de tróspico, un antagonista de los receptores muscarínicos periféricos. La xanomelina ha mostrado ser útil para reducir tanto síntomas positivos como cognitivos en esquizofrenia, pero se ha propuesto que podría tener un mayor efecto sobre los síntomas negativos que otros fármacos previamente analizados. Como métodos, es un estudio post-hoc de intervención de tratamiento que combinó los resultados de 2 estudios fase 3 y un estudio fase 2 con el fármaco KarXT versus placebo a 5 semanas de tratamiento, con dosis de inicio de 50, 20 miligramos para xanomelina y trospio respectivamente, que podía llegar hasta 125 sobre 30 miligramos, realizado en 3 sedes distintas y 2 países distintos, Estados Unidos y Ucrania. El objetivo primario fue identificar si los síntomas negativos medidos con el puntaje de factor de Marder que se aplica a la PANSS disminuía de manera independiente los síntomas positivos. Después del tratamiento con KarXT y el objetivo secundario fue definir si el tratamiento con KarXT generaba mejoría en 2 subcomponentes de la escala de síntomas negativos de la PANSS, que son experiencia emocional reducida y expresión emocional reducida. Los criterios de selección fueron puntuación total en la escala PANSS de al menos igual o mayor a 80, al menos en 2 puntuaciones moderadas o graves. En síntomas positivos clave, que sean delirios, comportamiento alucinatorio, desorganización conceptual o suspicacia persecución, una puntuación de la escala de impresión clínica global de severidad de al menos 4. Los criterios de exclusión fueron una mejora del 20% o más en la puntuación total de la PANSS entre la selección y medición basal y el uso reciente de ciertos medicamentos psicotrópicos que no cumplieran con el periodo de lavado. El análisis estadístico se hizo mediante modelos lineales mixtos, debido a que los grupos no eran balanceados y al nivel de medición de ciertas variables. Además, se realizó el método de la última observación llevada hacia adelante para completar datos hasta la semana 5 en caso de que los participantes no tuvieran esta última medición. Se utilizó el programa SAS versión 9.4 y el SPCC versión 2.8. Se calculó la magnitud del efecto de tratamiento para la semana 5. Como resultados, la N total fue de 640. No hubo diferencias sociodemográficas significativas entre el grupo con KarXT y con placebo. En la medición basal, al menos 10% de la muestra cumplió criterios de síntomas negativos prominentes y no tenía predominio de síntomas positivos. Dentro del grupo con síntomas negativos prominentes, 29 fueron asignados al tratamiento con KarXT y 35 a placebo. En la muestra completa, KarXT mostró una mejoría significativa en los síntomas negativos en comparación con el placebo, con una DDCOE de 0.42. En el subgrupo con síntomas negativos prominentes, la mejora fue aún mayor, con una DDCOE de 1.18, lo que sugiere un efecto específico en estos síntomas. El número necesario a tratar fue de 2. Las mejoras en los síntomas negativos persistieron incluso después de controlar las mejoras en síntomas positivos, ansiedad, depresión y desorganización. En el grupo con síntomas negativos prominentes, el tratamiento con KarXT mostró una mejoría mayor en los 2 subcomponentes, es decir, en la experiencia emocional reducida y en la expresión emocional reducida, al ser comparado con el placebo, con una DDCOE de 1.08 y 0.8 respectivamente, siendo esta
mejoría mucho mayor que en el total de la muestra, es decir, los participantes sin predominio de síntomas negativos. Gracias, doctora, gracias. ¿Hay alguna pregunta para el resumen? Bueno, si no es así, vamos a la presentación. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del título del artículo a revisar nuevamente. Efficacy of KarXT on Negative Symptoms in Acute Schizophrenia, a Post-Hoc Analysis of Pooled Data from the Trials. Entonces, pues vamos a iniciar primero con una breve recapitulación de estudio de la presentación de los antipsicóticos. Nos remontamos al año de 1950 con la introducción de la clorpromacina en el campo de la anestesia. Recordar que la clorpromacina fue como una serendipia, puesto que no se esperaba que tuviera algún efecto en, por ejemplo, síntomas positivos o en conducta errática o en conducta agresiva. Fue un paciente de 57 años que se había reportado, estaba en las calles en Europa con una conducta agresiva. Entonces, al momento en el que es ingresado y se le inicia tratamiento con clorpromacina, ven que hubo una mejoría en estos síntomas. Entonces, a partir de entonces fue que se mostró un interés en la clorpromacina. Para el año 1952 a 1954 ya se estaba comerciando bajo los nombres Relargactil y Toracin. No obstante, más pronto que tarde, se empezaron a reportar los síntomas extrapiramidales relacionados al uso de la clorpromacina. En respuesta a esto, fue que se estuvo buscando una medicación que pudiera también tener efecto en los síntomas de esquizofrenia sin tener los síntomas extrapiramidales, y fue cuando se introdujo la clozapina, primer antipsicótico atípico. No obstante, si bien tenía menos riesgo de síntomas extrapiramidales, resultó que al haber reportes de granulocitosis fue retirada del mercado. Para 1990 había una presencia de al menos 40 antipsicóticos, entre ellos haloperidol y trifloperacina. Para el año 1990, entusiastas de la clozapina encontraron que era bastante eficaz al ser usado en pacientes corresistentes a tratamiento. De esta manera regresa al mercado. Para el año 1994 a 1997 ya se empezaron a introducir más antipsicóticos atípicos: la risperidona, la olanzapina, quetiapina y sertindol. Entonces, empezaron a surgir la evolución de las teorías dopaminérgicas que buscaban una explicación a los síntomas en la esquizofrenia. Han habido hasta ahora 3 versiones. La versión número 1, ¿no?, que apelaba a una hiperdopaminergia generalizada. La versión número 2 en 1991, en donde ya empezó a clasificarse como por regiones, con una hiperdopaminergia subcortical y una hipodopaminergia prefrontal, que buscaba explicar la aparición de los síntomas positivos y los síntomas negativos. Finalmente, en la versión 3, siendo la más reciente, lo que está buscando es empezar a buscar todos los factores que pueden congeniar a llevar a una aparición de psicosis, sean factores genéticos, factores ambientales, incluso el uso de sustancias o drogas, ¿no? Que esto lo que estaría llevando un aumento de liberación en la dopamina, por ende que pudiera haber una aparición de la salienza aberrante, donde empezamos a prestar atención a estímulos que probablemente a lo mejor no nos estaban llamando la atención y que puede llevar a la presencia de psicosis. Entonces, es aquí donde se empieza a suponer la medicación antipsicótica, ¿no? ¿De qué manera podría ayudar o de qué manera podría beneficiar? Con el bloqueo de los receptores D2, de esta manera, llevando a una disminución en liberación de dopamina, llevando a una disminución de lo que sería la salienza aberrante y llevando a una disminución de la psicosis. Pasando a los grupos de antipsicóticos, tenemos los antipsicóticos típicos, como mencionamos, primeros en el mercado y con una eficacia mayor en los síntomas positivos. No obstante, también asociados con una mayor riesgo de aparición de síntomas extrapiramidales. Y esto es bastante importante porque sucede esto con el mecanismo de acción de estos antipsicóticos. Como mencionamos, tiene una alta afinidad a receptores D2 actuando de manera de bloqueo, bloqueando estos receptores en la vía mesolímbica, por ende disminuyendo los síntomas positivos. Para que esto ocurra, es necesario entonces que haya al menos una ocupancia del 65 al 70% de receptores. Una ocupancia más allá de este porcentaje nos puede llevar a la aparición de síntomas extrapiramidales. Ahora, si bien
Como lo mencionas, está el bloqueo de receptores en la vía mesolímbica. Sin embargo, existen otras 3 vías, la vía nigrostriada, mesocortical y la tuberoinfundibular. Entonces, ¿qué ocurre con estas vías? Al verse la entrada del mecanismo de acción de los antipsicóticos típicos, resulta que también se ven bloqueados los receptores en estas áreas. Entonces, esto nos puede llevar a otros efectos adversos, tales como hiperprolactinemia, por ejemplo, que se caracteriza por la presencia de la galactorea, cambios en las alteraciones en el ciclo menstrual y disfunción sexual. Entonces, los más importantes que tenemos son estos, síntomas extrapiramidales, ¿no? Y los que ya conocemos como parkinsonismo, rigidez, brasinesia, temblor, distonía, una disinesia tardía, cuando se ve la ocupancia de manera ya prolongada y la acaticia. Y es bien importante estos efectos adversos, ¿por qué? Porque estos nos van a llegar a comprometer la adherencia al tratamiento. Por un lado, tenemos a los pacientes que se están viendo beneficiados de este uso de tratamiento, sin embargo, están experimentando estos efectos adversos que pueden llegar a ser bastante importantes y que pueden llevar a que el paciente deje de tomar el tratamiento. Entonces, a respuesta a esto, como mencionamos, se han buscado los antipsicóticos atípicos, que por atípico se entiende entonces que son antipsicóticos que tienen el efecto, ¿no?, que se está buscando, sin embargo, tienen menor riesgo de desarrollar los síntomas extrapiramidales. También, a la par, tienen menor elevación de prolactina. Y esto hace que los pacientes tengan una mayor tolerancia a este fármaco. Es muy importante mencionar el mecanismo de acción. Si bien vemos que también se ven involucrados receptores dopaminérgicos de 2 de 3, tenemos también acción en receptores serotoninérgicos y ya empiezan aquí a hacer aparición un poquito receptores muscarínicos. Pero probablemente la estelar en estos medicamentos sean los receptores serotoninérgicos, en especial 5-HT2A y 5-HT1A. Y resulta que estos receptores tienen esta capacidad de modular la liberación de dopamina. Pero ¿cómo es que lo hacen? Y esto es aquí donde se pone ya interesante, ¿no? En esta imagen tomada del Librostal, ya lo conocemos, podemos observar que aquí en este lado, en el número 1, se nos está mostrando, haciendo alusión al uso del receptor 5-HT2A. De este lado tenemos la neurona serotoninérgica, de este lado tenemos la neurona glutamatérgica. Acá en el número 2 tenemos nuevamente la proyección de la neurona glutamatérgica, aquí chiquito en azul, en la neurona GABAérgica, y de este lado tenemos la neurona dopaminérgica. Entonces, ¿cómo es que va a actuar para modular la liberación de dopamina? Tenemos aquí el receptor 5-HT2A, mismo que al verse bloqueado con un antagonista de 5-HT2A, la neurona glutamatérgica se ve desactivada o se ve inhibida. Al verse inhibida, no hay manera de poder activar la neurona GABAérgica, aquí chiquita, que conocemos que GABA sería el inhibidor, ¿no? Entonces, al estar inactivo, no hay manera de inhibir la neurona dopaminérgica. Entonces, la neurona dopaminérgica permanece activa y de esta manera hay liberación de dopamina acá en el estriado. Por otro lado, aquí en la figura podemos ver, hablando del receptor 5-HT1A, funciona de manera más o menos parecida. Tenemos la neurona serotoninérgica, acá en amarillo, la neurona glutamatérgica, aquí en rojito. De este lado, nuevamente, la proyección de la neurona glutamatérgica, aquí en chiquito la neurona GABAérgica y aquí la neurona dopaminérgica. Entonces, cuando se ve activado el 5-HT1A, el receptor, entonces nuevamente hay una inhibición de la neurona glutamatérgica, por ende no se ve activa la neurona GABAérgica, y al no verse activa, entonces no hay liberación de GABA, no hay inhibición de la neurona dopaminérgica y hay liberación de la dopamina. Otra de las diferencias que podemos tener entre estas medicación es la teoría, el fast-off, ¿no? Tomando en cuenta el parámetro cinético que es K-off, que nos está hablando de la velocidad con la que un complejo fármaco se llega a separar. Resulta que los antipsicóticos atípicos se separan de manera más rápida. La disociación llega a ser más rápida que los antipsicóticos típicos. Entonces, esto nos permite un efecto sin presencia de efectos adversos, pero con el beneficio de mejoría de los síntomas cognitivos, afectivos y negativos secundarios, así como entre los síntomas positivos. No obstante, esto también implicaría que, por ejemplo, antipsicóticos que tienen el valor K-off más alto, no se disocian más rápido. Entonces, cuando el paciente por cualquier razón llega a dejar de tomar el tratamiento, los síntomas positivos pueden aparecer de manera más rápida.
Ya pasando entonces, como ya hemos mencionado, los antipsicóticos en el mecanismo de acción podemos ver que empieza a aparecer los receptores muscarínicos. Y es que, hablando un poco de manera de introducción, los receptores muscarínicos están ligados a proteína G, pueden inducir o inhibir sistemas de transducción. Hay 5 subtipos, M1, M2, M3, M4 y M5. M1 y M4 se encuentran en ganglios basales y corteza, M2 se encuentran en el tálamo y tronco encefálico. En cuanto a la actividad funcional, M1, M3, M5 son incrementan concentraciones intracelulares de calcio e inositol, y M2 y M4 resulta que disminuyen la formación de AMP cíclico y, aparte, que es bien importante acá, reducen las liberaciones de neurotransmisores. En estudios post-mortem se ha encontrado que ligandos a H3QNB, por ejemplo, la pirenzepina y el AFDX384, se encontraron reducciones significativas en el nivel de urión de receptores muscarínicos. Acá la pirenzepina encontró una disminución de receptores M1 y M4 en putamen en núcleo caudado de pacientes con esquizofrenia. El marcador AFDX384 reportó una reducción significativa en niveles de receptores muscarínicos M1 y M4 en la corteza cingulada anterior en esquizofrenia. Este último particular se puede considerar de importancia, puesto que en la misma región no se encontraron ese tipo de alteraciones en pacientes que tenían trastorno bipolar o trastorno o depresión mayor. No obstante, también de pronto luego este tipo de estudios pueden tener sus propias limitaciones, ¿cierto? Porque si bien los ligandos se unen a receptores muscarínicos, de pronto no tienen como que esta discriminación entre uno u otro. Entonces hay que tener también mucho cuidado al momento de evaluar, ¿no?, la respuesta que nos está dando. Por otro lado, en estudios de neuroimagen, el bencilato de quinoclidinilo, un ligando SPECT que se une con alta afinidad a los 5 subtipos, permite estudiar un poquito los receptores muscarínicos de manera in vivo, encontrándose una disminución en la disponibilidad de receptores muscarínicos en sujetos que estaban no medicados y que tenían el diagnóstico de esquizofrenia, y que se comparaban con los controles sanos. Entonces, aquí en la comparación se encontró que había disminución en los receptores muscarínicos, sobre todo en áreas como el putamen y la corteza frontal. No obstante, también reportar algunas de las limitaciones que se pueden ver con estos estudios, puesto que si bien se unen a los receptores muscarínicos, este tipo de ligandos no discriminan entre si son antagonistas, si son agonistas o la funcionalidad del receptor. En cuanto a la modulación colinérgica, pues podemos encontrar que existen interacciones que nuevamente ocurren de manera directa y de manera indirecta, por ejemplo, con uso de otros neurotransmisores. Las neuronas del área tegmental ventral, las neuronas dopaminérgicas, reciben una alta densidad de entrada colinérgica del núcleo pedúnculo-pontino y del núcleo tegmental laterodorsal. En el mesencéfalo, los receptores M4 se encuentran en las aferencias del núcleo tegmental laterodorsal y funcionan como autorreceptores que propician una regulación de retroalimentación del tono colinérgico. De manera un poquito más interactiva, ahorita vamos a ver una imagen. Se ha estudiado el receptor M5 expresado en el mesencéfalo con una importante participación en la modulación de los grupos de síntomas de esquizofrenia. Es el único receptor muscarínico que se expresa en las neuronas dopaminérgicas, tanto en el área de sustancia nigra como en el área tegmental ventral. Y una reducción del tono colinérgico puede disminuir la estimulación del receptor M5 en los cuerpos de las células dopaminérgicas, conduciendo entonces a una reducción de la excitabilidad. En esta imagen podemos ver un poquito lo que estábamos mencionando. Tenemos entonces en el área A de la corteza frontal, el área tegmental ventral, en la sustancia nigra y el estriado, ¿no?, ventral y dorsolateral. Entonces, en la corteza frontal tenemos la interneurona inhibitoria GABAérgica, la cual expresa el receptor M1. De este lado tenemos la neurona piramidal, aquí en el área tegmental y en la sustancia nigra, como habíamos mencionado, llevan las proyecciones colinérgicas del núcleo pedúnculo-pontino y del área tegmental laterodorsal. Tenemos aquí en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra las neuronas dopaminérgicas mismas que también están expresando receptor M5. Y en el estriado tenemos las interneuronas colinérgicas de este lado que expresan M4, de este lado están expresando M2 y M4, y tenemos esta neurona que se llama D1, MSN, que son también GABAérgicas, pero que expresan receptores M4 y receptores D1. Entonces, ¿cómo estaría actuando un poquito? ¿Cómo sería el mecanismo de acción? Se activa el receptor M1, lo que conduce a una liberación entonces de GABA, lleva a una inhibición de la neurona excitatoria, la cual la lleva a liberar glutamato en una cantidad muy poca que no llega a activar el receptor NMDA. Por otro lado,
Las proyecciones colinérgicas que están llegando al área tegmental ventral y que llegan a la sustancia anhidra y que expresan M1 y M4, nuevamente el receptor se ve activado, por ende, lo que pasa es que disminuye el tono colinérgico. Al disminuir el tono colinérgico, el receptor M5 que están expresando las neuronas dopaminérgicas no se ve estimulado y por ende lleva a una disminución de la neurona dopaminérgica, que no esté liberando la dopamina. Por otro lado, en el estriado, las interneuronas colinérgicas que están expresando M4 y que están expresando M2, M4, se ven activas y por este lado también pueden disminuir el tono colinérgico, llevando también a una disminución de la dopamina en esta área. Entonces, como agentes muscarínicos que se han estudiado que tengan este mecanismo de acción, está la janomelina, como lo habíamos mencionado, agonista M1, M4, que tiene un metabolito activo, la N-desmetilhanomelina. Se llegó a utilizar en ensayos clínicos, en particular un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, en el que se contaba con una muestra de 343 pacientes mayores de 60 años que tuvieran un diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer. Entonces se utilizaron 4 grupos, aquellos que utilizaron el placebo y otros que estuvieron usando la janomelina a distintas dosis, baja, media y alta. En los resultados se encontró mejoría en síntomas cognitivos, pero también de manera sorpresiva se encontró mejoría en síntomas conductuales y en la aparición de síntomas psicóticos. Entonces fue acá en donde empezó a ponerse un poquito más de atención en este tipo de agentes. Sin embargo, una limitante muy grande fue la aparición de los efectos adversos, y es que los pacientes que estuvieron sobre todo con las dosis altas, pues presentaban efectos adversos bastante complicados, ¿no? Como por ejemplo un poquito de malestar abdominal, la sudoración, la salivación, y todo esto llevó a que tuviera el grupo de dosis alta una deserción de al menos 59%. En este otro estudio se utilizó ya agentes igual muscarínicos, fue un estudio clínico piloto, fue un estudio chiquito, 20 participantes, uso de janomelina y uso de placebo en pacientes que tenían diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Estos pacientes habían sido hospitalizados por exacerbación de síntomas o por pobre respuesta a tratamiento. Fueron 2 grupos, el placebo 3 veces al día y la janomelina 3 veces al día, con un incremento hasta alcanzar los 75 miligramos. Si bien hubo mejoría en síntomas cognitivos, hubo mejoría en síntomas positivos, nuevamente hubo aparición de síntomas de efectos adversos. Entonces, nuevamente se presentaron de manera bastante importante, que llevó a que los pacientes pues, no se encontraran del todo cómodos con el uso de la janomelina. Pensando en esto, fue entonces que se introdujo cloruro de trospio y se pensó en una combinación. El cloruro de trospio es un antagonista muscarínico M1, M2 y M3, sin embargo tiene esta cualidad en el cual su acción antimuscarínica se ve limitada periféricamente. Entonces, fue que se llevó a la combinación janomelina cloruro de trospio con el nombre KarXT por la empresa farmacéutica Karuna, con la finalidad de esperar que esta combinación mitigara los efectos adversos de la janomelina y fuera una medicación más tolerable para los pacientes. Entonces, tenemos que KarXT es una combinación janomelina cloruro de trospio bajo la hipótesis de que puede bloquear la acción muscarínica periférica y por ende podría mitigar los síntomas de la janomelina. En este esquema se muestra cómo, por ejemplo, la janomelina por sí sola actúa a diversos sistemas, el sistema nervioso central, las glándulas salivatorias, glándulas odoríparas, gastrointestinal, la vejiga, y cómo activa la actividad. Sin embargo, el trospio lleva una disminución de la actividad en estos diferentes sistemas, pero no actúa en el sistema nervioso central. Por ende, la combinación lo que nos lleva es que hay una moderación, por así decirlo, de los síntomas en los otros sistemas, pero en el sistema nervioso central permanece la acción. Entonces, esto puede hacer que sea más tolerable para los pacientes. Una vez teniendo entonces la combinación de los fármacos, fue que ya se creó con el nombre Cobenfy, que es con el que se va o se piensa que se comercialice. Tiene 3 presentaciones, 125 y 30 de janomelina cloruro de trospio, 120 y 50-20. Entonces, la administración es de vía oral, ya sea 1 hora previo a alimentos o 2 horas posteriores a los alimentos. En las contraindicaciones, retención urinaria, daño hepático, glaucoma de ángulo cerrado, y los efectos adversos que podrían llegar a presentar, pues serían ya relacionados a la muscarina, por ejemplo, taquicardia, hipotensión, síncope, diarrea, constipación, salivación, reflujo gastroesofágico, dolor abdominal, mareo, visión borrosa, hasta incluso se llegó a
reportado un síndrome de Stevens-Johnson. Sin embargo, estos efectos adversos la verdad es que se presentan al menos de un 3 a un 5% y son bastante tolerables para los pacientes. En cuanto a la farmacocinética, la absorción, el trospio sí se ve un poco limitado cuando hay presencia de alimentos, es por ello que se da la indicación de la medicación que sea antes o de los alimentos o después, un tiempo prolongado de los alimentos. La distribución es de unión a proteínas en un 95 y 80% para janomelina y para el trospio respectivamente. El metabolismo es hepático para la janomelina y la conjugación glucurónica para el trospio. La eliminación es del 70 a 78%. En la eliminación renal de la janomelina y el trospio no se tiene aún reportado. La vida media de la janomelina es de 5 horas y el trospio es de 6 horas. No obstante, algo bien importante de comentar es que este fármaco, sobre todo por un poco el metabolismo, tiene una larga lista de interacciones. Entonces, al momento en el que se suponga administrar este medicamento, pues habrá que revisar, ¿no?, qué medicamentos son los que el paciente está tomando antes de proporcionarlo. Entonces empezaron a realizar los estudios para medir primero la tolerabilidad de la medicación. En este estudio son 70 individuos, fueron sanos, sin ninguna enfermedad, 35 recibieron janomelina y 35 recibieron janomelina y trospio, de los cuales solo 33 completaron el ensayo para este grupo y 31 completaron el ensayo para el grupo de la janomelina sola. En cuanto a la aparición de efectos adversos, pues tenemos la janomelina sola a comparación del janomelina y el trospio, pues sí tuvo una aparición más importante de los efectos adversos. Entonces, esto nos está dando la pauta de que la combinación janomelina y trospio puede ser una más tolerable que el uso de la janomelina sola. Se realizó otro estudio orientado nuevamente a valorar eficacia y tolerabilidad de pacientes que utilizaban el KarXT, ya pacientes que tuvieran el diagnóstico de esquizofrenia. Este estudio duró 5 semanas. Fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo. Fueron 2 grupos, el de placebo y el de janomelina trospio. Fueron 431 participantes, al final fueron 256, se eliminaron 175, de estos 125 recibieron el compuesto y 131 recibieron únicamente el placebo. De todos estos, 79 completaron el ensayo y de los de placebo fueron 93, no obstante aquellos pacientes que hubieran recibido al menos una toma o que hayan sido medidos con la PANSS de manera basal y a una medición post se incluyeron en el de eficacia. En los resultados me presentaron una mejoría en la escala PANSS, síntomas positivos, con una reducción de menos 7.1 para los pacientes que estuvieron recibiendo el compuesto, frente a menos 3.6 de aquellos que solo recibieron placebo. Hubo mejoría en la escala PANSS en síntomas negativos, sin embargo, esta no mostró una significancia estadística. En la tolerabilidad, hubo mayores efectos adversos en los pacientes que estaban recibiendo la janomelina del trospio en un 70.4% a comparación de del placebo, que fue en 50%. Los efectos adversos más comunes fueron náusea, dispepsia, vómito, constipación, hipertensión y diarrea. No obstante, nuevamente se presentaron de manera leve a moderada y mostraron una mejoría a partir de la semana 2 a 3 hasta el final del ensayo, es decir, se vieron más autolimitados. Entonces, en esta tabla lo que buscamos mostrar son las diferencias entre los ensayos clínicos. Podemos ver que los de aquellos de fase 1 son para evaluar la seguridad y tolerabilidad del tratamiento. Generalmente son personas entre 20 y 100 y son voluntarios sanos. Entonces, el primer estudio que se probó fue el de fase 1. En fase 2 fue evaluar la eficacia. Aquí entre 100 y 300 personas que ya tuvieran o que ya estuvieran con la enfermedad objetivo, y que pudiera explorar eficacia a dosis determinadas y también que pudiera buscar los amplios datos de seguridad. Por último, los estudios de fase 3 es confirmar la eficacia comparada con tratamientos estándar y recopilar los datos de seguridad. Aquí se ve una muestra un poquito más grande y tiene una duración también más extensa, de 1 a 4 años en comparación con los estudios de fase 1 y de fase 2. Entonces, vamos a pasar al artículo, el cual se publicó el 10 de septiembre del 2024 en la revista Schizophrenia Research, misma que tiene un factor de impacto de 458 y pertenece a Elsevier. Los autores fueron William P. Horan y Stephen D. Targum. William tiene un PhD en psicología clínica en la Universidad de Nuevo México, tiene un postdoctorado en investigación clínica. Su investigación analiza los procesos emocionales, cognitivos, sociales y neurocognitivos de la esquizofrenia y cómo esas tienen alteraciones en las áreas que afectan el resultado funcional. Por otro lado, Stephen D. Targum es médico psiquiatra y tiene la experiencia en cerca de 100 ensayos clínicos en los últimos 30 años.
Como ven en la introducción, los criterios que nosotros utilizamos o cómo podemos determinar la esquizofrenia con presencia de dos o más de los siguientes, una duración de al menos un mes o menos, si este trata con éxito, y al menos uno debe pertenecer a criterios 1, 2 o 3, siendo estos delirios, alucinaciones, habla desorganizada, conducta desorganizada o catatonia, así como síntomas negativos. El nivel de funcionamiento en una o varias áreas está significativamente por debajo del nivel alcanzado. Los signos de perturbación tienen una duración de al menos 6 meses, con una duración de al menos un mes en los síntomas del criterio A, y se han descartado diagnóstico esquizoafectivo o trastorno bipolar o depresivo con síntomas psicóticos. Claro, las alteraciones no se deben deber a uso de sustancias o alguna otra condición médica que pudiera propiciar la aparición de los mismos. En cuanto a los síntomas negativos, tenemos estas 5, ¿no? Que es la bulia, socialidad, anedonia, alogia y afecto embotado. Ahí tenemos los instrumentos para medición, como sería la PANSS, el BPRS, SANS, KINS y el Marder Negative Symptoms. Entonces, en este estudio se buscó poner atención en los síntomas negativos, puesto que estos son bastante importantes para los pacientes que estamos nosotros viendo en nuestro día a día. Afectan la funcionalidad diaria y afectan la calidad de vida del paciente. Y estos tienen un impacto significativo en la capacidad de las personas para establecer relaciones y participar en actividades sociales. Y tenemos aparte la limitante con los tratamientos actuales de que la mayoría de los antipsicóticos aprobados se centran en reducir los síntomas positivos y de momento la presencia de medicamentos que puedan especificarse para utilizarse en síntomas negativos o síntomas cognitivos, de manera no hay algunos. Entonces, el KXT ha mostrado mejoría clínicamente significativa con respecto al placebo en la puntuación total de la escala de síndrome positivo y síndrome negativo, la PANSS. Sin embargo, ¿qué es un estudio post-hoc? Que fue lo que realizaron en este artículo. Son aquellos análisis que son preguntas que intentamos responder con datos de un estudio que ya había finalizado y que tenía otras preguntas de investigación como objetivos primarios. Entonces, como mencionamos, es un análisis post-hoc, pero en 3 ensayos clínicos con duración de 5 semanas, uno en fase 2 y 2 en fase 3, fueron llevados a cabo en Estados Unidos y otro en Estados Unidos y en Ucrania. Fueron pacientes de 18 a 65 años de edad y que tuvieron con el diagnóstico de esquizofrenia y se encontraron en un episodio agudo. En cuanto a los objetivos, fueron 3 en total. El primero fue evaluar la eficacia de KXT en el tratamiento de los síntomas negativos. El segundo fue analizar los efectos de KXT en un subgrupo específico de pacientes, que fueron aquellos pacientes que se determinaron que tenían síntomas negativos prominentes y una menor predominancia de síntomas positivos. Entonces, evaluar si en este subgrupo hay una muestra en la respuesta que fue más pronunciada para el tratamiento con KXT. Y por último, examinar subcomponentes específicas de los síntomas negativos, como sería la experiencia emocional reducida y la expresión emocional reducida. No sé si nos puedan apoyar, creo que me cambia la diapositiva. Mejor hay que salir si volver. Vamos a hacer una pausa para que reinicien el sistema porque al parecer no está avanzando. Ya, a ver. Listo, gracias. Entonces, como criterios de elección, está la puntuación total en escala, que tuvieron una puntuación de PANSS de 80 o más, al menos 2 puntuaciones moderadas o graves en síntomas positivos clave, como delirios, comportamiento alucinatorio, desorganización conceptual o suspicacia, persecución.
y una puntuación de la escala de impresión clínica de al menos 4. Como criterios de exclusión se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran una mejora del 20% o más en la puntuación total de la PANSS entre la selección y la línea de base, y el uso reciente de ciertos medicamentos psicotrópicos que no cumplieran con el periodo de washout, el cual era de al menos 5 vidas medias o una semana, lo que fuera más largo. Entonces, ¿cómo se definió al subgrupo de personas con predominio de síntomas negativos? Aquellos que tuvieran puntuaciones altas en los síntomas negativos que ya incluían el Marder Negative Factor Score de la PANSS, aquellos que tuvieran una baja predominancia de síntomas positivos y aquellos que tuvieran unos síntomas negativos centrales. Entonces, la muestra total fue de 640 participantes. De estos, 314 recibieron el compuesto y 326 recibieron placebo. Se encontraron entonces las personas que tuvieron el síntoma negativo predominante, fueron un total de 64, de los cuales 29 tuvieron el compuesto y 35 tuvieron el placebo. Para tomar en cuenta la experiencia emocional reducida y lo que es la expresión emocional reducida, tomaron en cuenta el puntaje de factor negativo de Marder. Para esto, la experiencia emocional reducida fueron aquellos que tuvieron retenimiento social, retenimiento emocional, retenimiento social y la evitación social activa. Y para la expresión emocional reducida tomaron en cuenta el embotamiento afectivo, el pobre contacto, la ausencia de espontaneidad y el retardo motor. En cuanto al análisis estadístico, importante recordar que en este estudio están evaluando 3 estudios distintos. Entonces, al tener estudios distintos, podemos encontrarnos con que la muestra, por ejemplo, puede ser diferente, tiene cantidades diferentes cada uno, y esto puede hacer que los datos sean no balanceados. Y que si no están balanceados puede dar lugar entonces a sesgos o a resultados que realmente no sean significativos. Cuando ocurre esta situación, entonces se pueden utilizar los modelos lineales mixtos, en los que asumen que las observaciones constan de 2 partes, efectos fijos y efectos aleatorios. Los efectos fijos son los valores esperados de las observaciones, es decir, el efecto del tratamiento, y los efectos aleatorios son las varianzas y covarianzas de las observaciones. Entonces, como efectos fijos utilizaron el grupo de tratamiento, ya sea KXT o placebo, el sitio en el que se realizó y el número de semana en que se midieron los síntomas. Como las covariables o los efectos aleatorios, utilizaron nuevamente el sitio en que se realizó, el puntaje basal negativo de Marder, la edad y el sexo. Entonces, corriendo la fórmula de los modelos lineales es que buscaban predecir puntajes de factor de Marder en diferentes semanas, puntajes de los ítems de expresión emocional reducida y puntaje de los ítems de la restricción emocional reducida. Para los estadísticos resultantes se tuvo que los mínimos cuadrados, o que están expresados como LS, expresan qué tanto influyen únicamente los factores fijos. Y la diferencia media de los mínimos cuadrados, o el LSM, incluye los efectos aleatorios en la ecuación, es decir, ya está tomando en cuenta toda la información para predecir los efectos en las variables resultantes. En los resultados, en la muestra completa, KXT mostró una mejoría significativa en los síntomas negativos en comparación con el placebo, con una DD-COEN de 0.42. En el subgrupo de los síntomas negativos prominentes, la mejora fue aún mayor, con una DD-COEN de 1.18, sugiriendo entonces que hay un efecto específico en estos síntomas. Las mejoras en los síntomas negativos persistieron incluso después de controlar las mejoras en los síntomas positivos, ansiedad, depresión y desorganización. Entonces, en esta tabla inicial podemos ver las características demográficas y clínicas de los participantes que se evaluaron. Tenemos en este lado la muestra completa, aquellos que tuvieron KXT, aquellos que tuvieron placebo, y de este lado el subgrupo de síntomas negativos prominentes, el cual tuvieron 29 con uso de KXT y 35 con el uso de placebo. La edad promedio fue de 43 a 46 años. Entre los participantes, al menos el 80% fueron afroamericanos y menos del 10% fueron hispanos o latinos. En cuanto a las características clínicas, tenemos acá el factor negativo de Marder y de este lado los subcomponentes, que es la experiencia emocional reducida y la expresión emocional reducida, en el cual no hubo diferencias. Sin embargo, aquí en esta parte de hostilidad podemos notar que sí hubo una diferencia con el grupo, en el subgrupo de síntomas negativos, aquellos que tomaban KXT, se vieron un poquito alto este factor. En esta tabla, en la tabla de los resultados de del modelo lineal, a la semana 5
desde del inicio de la semana 5. Entonces, aquí nuevamente tenemos la muestra completa, KXT, placebo, tenemos el subgrupo predominante, nuevamente KXT y placebo. Entonces, a lo que a nosotros nos gusta o nos va a interesar es aquellos resultados que estén midiendo el S-mean difference, o sea, la diferencia de la mediana de los mínimos cuadrados, puesto que si los comparamos con únicamente los mínimos cuadrados, vemos que baja un poquito, y es que recordar que el LS-mean difference nos está tomando en cuenta todos los factores, tanto fijos y como variables. Entonces se ajusta un poquito y vemos que cambian los resultados. Por ejemplo, aquellos pacientes que estuvieron en el KXT, cuando únicamente revisamos los factores fijos, ¿no?, que se ven involucrados, vemos que hay una disminución de menos 0.38, pero cuando lo ajustamos tomando en cuenta todas ya las covariables, vemos que hubo un resultado en este mismo grupo de menos 2.0. ¿no? Lo mismo ocurre entonces cuando revisamos el subgrupo de síntomas negativos, en donde podemos ver que cuando solo se toman en cuenta los factores fijos hay una disminución de menos 6.7, no obstante cuando se toman en cuenta todas las covariables, vemos que la disminución que hubo fue de menos 0.47 puntos, con un error estándar de 1.16, el intervalo de confianza de menos 7.03 y menos 2.39, y el valor de P que nos está brindando que el resultado fue significativamente estadístico. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta es ver cómo a los pacientes que estaban con el subgrupo de síntomas negativos tuvieron una respuesta mayor, ¿no?, en comparación con aquellos pacientes que solo estaban con el KXT en la muestra completa. Lo mismo ocurre cuando revisamos los subcomponentes de experiencia emocional reducida y la expresión emocional reducida, teniendo que, por ejemplo, en la experiencia emocional reducida vimos una disminución de menos 2.3 puntos, a comparación en la muestra completa vemos que tuvieron una de menos 1.3. En la expresión emocional reducida vemos que ocurrió lo mismo, hubo una disminución de menos 1.9, ¿no?, a comparación entonces de la muestra completa, en donde hubo una disminución de menos 0.6. Lo que nos está dando a entender que el subgrupo de síntomas negativos prominentes se beneficiaron aún más a comparación de aquellos que estaban en la muestra completa. En esta gráfica lo que nos está dando es la comparación o la relación que hay entre las semanas que se estuvieron realizando las evaluaciones. De este lado tenemos la muestra completa, de este lado tenemos los síntomas negativos prominentes, el grupo. En el eje de las X tenemos el puntaje de Marder, aquí tenemos nuevamente las semanas. De este lado se nos está presentando los números, ¿no?, de los pacientes que se fueron evaluando semana con semana, y de este lado nos está dando la de Cohen. Recordar que la de Cohen nos está hablando del efecto, ¿no?, de la cantidad del efecto que se pudo haber visto con los resultados. Entonces, en los síntomas negativos prominentes vemos que para la semana 4 y 5 se obtuvo mejoría con una D de Cohen de 1.12 y 1.18. Recordar que aquellos resultados de la D de Cohen que estén por encima de 0.7 se consideran como efectos muy grandes. Entonces, teniendo aquí resultados por encima de 0.7, nos está hablando que la mejoría en el síntoma, en el grupo de los síntomas negativos prominentes fue bastante grande, a comparación de la muestra completa. Aquí nuevamente se está revisando los resultados de la experiencia emocional reducida, bastante similar a lo que habíamos explicado. Aquí nuevamente podemos ver que para la semana 4 y 5 nuevamente se obtienen valores de D de Cohen por encima de 0.7, ¿no? Nuevamente, a comparación de, por ejemplo, el grupo completo que recibieron una de Cohen al final, a la semana 5 de 0.52, nos está hablando que el resultado que hubo en el grupo de síntomas negativos prominentes también fue más grande el efecto. Y esta finalmente es de la expresión emocional reducida. Aquí podemos ver que la de Cohen va bajando un poquito, sin embargo se mantiene por encima del 0.7 en la semana 4 y la semana 5 en el grupo de síntomas negativos prominentes. Aquí en la muestra completa podemos ver que realmente ya no se alcanza como un efecto importante, se considera un efecto pequeño. Entonces, pues aquí en esta subcomponente, pues sí podemos ver que síntomas negativos prominentes, el subgrupo tuvieron una mejoría más grande a comparación de la muestra completa.
Esta tabla nos está hablando también de los síntomas negativos de Marder al resultado a la semana 5 en cuanto al porcentaje de mejoría. Aquellos que tuvieron una mejoría del 20% o más, aquí en el grupo de la muestra completa fue al menos el 55%, mientras que en el grupo de los síntomas negativos prominentes tenemos que fue de 76.9%. Por otro lado, aquellos que tuvieron una mejoría de 30% o más, en la muestra completa fue de 39.4%, mientras que en el subgrupo de síntomas negativos prominentes fue de 50%. Entonces, como conclusiones, se observó mayor reducción en el puntaje de factor de Marder en síntomas negativos en el subgrupo con síntomas negativos prominentes. Para los objetivos secundarios, se observó también mayor reducción de los puntajes en los subcomponentes de síntomas negativos, en el grupo que estaban con síntomas negativos prominentes y uso de KXT. Sin embargo, una de las limitaciones, y probablemente la limitación más grande de este estudio, fue el financiamiento, puesto que fue Bristol Myers quien financió el estudio. Recordando, Bristol Myers es la empresa que está proveyendo esta medicación. La duración corta de los ensayos clínicos, tan solo tuvieron 5 semanas, y esa parece una limitante bastante grande. Y claro, la muestra pequeña en el grupo de síntomas negativos predominantes. También el uso de la escala PANSS para evaluar síntomas negativos, puesto que se ha propuesto que habría otras escalas un poco más mejores, ¿no? Para evaluar síntomas negativos en ensayos clínicos. Gracias.